Hay algo que me resulta difícil de ignorar cuando analizo lo que está pasando alrededor de este mundial. No es el fútbol en sí, que prometió ser el torneo más grande de la historia y quizás lo sea. Es todo lo que rodea al torneo, todo lo que ha pasado antes de que se mueva el primer balón. Porque si uno junta las piezas, lo que aparece es un retrato bastante incómodo de una organización que durante meses ha repetido el mismo argumento ante cada crítica, y ese argumento empieza a sonar hueco. El argumento es este: 500 millones de solicitudes de entradas. Eso es lo que FIFA lleva meses esgrimiendo como escudo. Demanda sin precedentes, interés global, el mundial más deseado de la historia. Y es cierto que el número existe, no lo voy a discutir, pero hay una diferencia enorme entre que alguien quiera ver algo y que esté en condiciones reales de acceder a ello, y ahí es donde el argumento se empieza a romper. Empecemos por lo que fue, hasta hace literalmente unos días, la situación más escandalosa del ciclo previo a este torneo: el problema con los derechos televisivos en India. Un país de 1.440 millones de personas, la nación más poblada del mundo, estuvo a punto de quedarse sin poder ver el mundial. No por falta de interés, por falta de acuerdo entre FIFA y los operadores de medios indios sobre cuánto debería costar el derecho a retransmitir los partidos. La situación era surrealista. FIFA pedía inicialmente unos 100 millones de dólares por los derechos. La joint venture entre Reliance y Disney, uno de los grupos mediáticos más potentes de Asia, ofreció 20. FIFA rechazó la oferta. Ningún otro operador presentó una propuesta que se acercara. El Tribunal Superior de Delhi tuvo que intervenir ante una petición que pedía emisión obligatoria en abierto para evitar un apagón total. Llegamos a estar a menos de 4 semanas del primer partido, con India sin acceso confirmado al torneo más seguido del planeta. El acuerdo llegó finalmente a principios de junio, cuando Sea Entertainment cerró un trato con FIFA para emitir el torneo en sus canales Unite 8 Sports y en la plataforma C5, con un valor reportado de unos 40 millones de dólares que cubre también los mundiales de 2030 y 2034. 10 días antes del inicio, a última hora, con el agua al cuello. Pero fíjate en lo que eso implica. FIFA había pedido inicialmente 100 millones por los derechos, luego redujo su precio a 60 y cerró finalmente por 40, menos de la mitad de lo que reclamaba al principio. Eso no es una negociación de mercado, eso es una organización que calibró mal el valor de su producto en un mercado específico y tuvo que capitular para no quedarse sin acceso a un país con cerca de 1.000 millones de espectadores potenciales. Y lo de China tampoco fue tan tranquilo como FIFA quiere hacer creer. Hace apenas unas semanas, China Media Group cerró un acuerdo por los derechos del torneo que, según los reportes, costó alrededor de 60 millones de dólares para 2026. Puede sonar razonable hasta que te enteras de que FIFA había pedido entre 250 y 300 millones inicialmente, una rebaja de aproximadamente el 80%. El 80%. Para el segundo mercado televisivo más grande del mundo, un mercado que en Qatar 2022 aportó más de 500 millones de espectadores según los propios datos de FIFA. Cuando tienes que rebajar tu precio de venta a un 80% para cerrar un trato con uno de tus mercados estratégicos más importantes, algo en tu modelo de valoración está roto. No es una negociación dura, es un diagnóstico. Y lo llamativo es que FIFA cerró ese acuerdo, emitió un comunicado celebrando el alcance global del torneo y continuó usando el argumento de los 500 millones de solicitudes como si nada hubiera pasado. Esa capacidad de ignorar la contradicción entre el discurso y los hechos es, en sí misma, una forma de comunicación institucional, una muy específica y muy calculada, y es que el problema de fondo no era la negativa india a pagar, era algo más estructural. La mayoría de los partidos del torneo se emiten en horarios de madrugada para los espectadores en India, dado el desfase horario con Norteamérica. Un operador de televisión no puede justificar una inversión de 100 millones si su audiencia publicitaria está durmiendo durante la mayoría de los partidos. La lógica comercial no funciona, y FIFA estaba poniendo un precio que reflejaba el valor del torneo en el mercado americano, no en el asiático. Esa desconexión es exactamente el mismo error que ha cometido con los precios de las entradas. Porque el problema de los tickets merece que nos detengamos. Un asiento de categoría 1 para la final llegó a costar casi 11.000 dólares en la fase de venta de última hora, y el 80% de los hoteles en las ciudades sede reportaban reservas por debajo de las expectativas iniciales. No es que no hubiera demanda para el torneo, es que el precio era tan elevado que estaba ahuyentando exactamente al tipo de aficionado que convierte los mundiales en algo especial. El que viaja con su selección, el que está en la grada cantando durante 90 minutos, el que hace de la experiencia algo más que un negocio.
Football Supporters Europe y Euroconsumers llegaron a presentar una denuncia formal ante la Comisión Europea, acusando a FIFA de abusar de su posición de monopolio en la fijación de precios. Que organizaciones de aficionados de toda Europa lleguen hasta ese punto dice algo. No es una queja casual en redes sociales, es una acción legal organizada ante una institución continental. Lo que hace esa denuncia especialmente relevante no es solo que exista, sino el momento en que se presenta. Estamos a días del inicio del torneo, los abogados están trabajando, la Comisión Europea tiene el expediente encima de la mesa y FIFA sigue vendiendo entradas al mismo precio. Porque puede hacerlo, porque no hay ningún mecanismo que le obligue a parar mientras el proceso legal avanza. Y eso dice algo sobre la arquitectura de poder que rodea a esta organización. No hay un regulador que pueda detenerla, no hay una autoridad deportiva supranacional con capacidad coercitiva real. Hay denuncias, hay declaraciones, hay titulares, y hay FIFA decidiendo cuánto cobra por un asiento en el estadio sin que nadie pueda imponerle un límite vinculante. La denuncia ante la Comisión Europea es importante porque establece un precedente, porque si prospera, los próximos mundiales tendrían que negociarse en un marco legal diferente. Pero para este torneo, para esta final que costará 10.000 euros si quieres sentarte en la mejor ubicación, llega demasiado tarde. Y FIFA lo sabe. Presentar una denuncia ante Bruselas en mayo de 2026 por un torneo que empieza en junio es, lamentablemente, más un ejercicio de presión política de cara al futuro que una solución al problema presente. No digo que no valga la pena, digo que hay que ser honestos sobre lo que puede y lo que no puede cambiar ahora mismo. Y aquí aparece algo que me parece revelador, porque uno de los que se sumó a esa crítica no fue una organización de aficionados, ni un político, ni un periodista, fue Timothy Weah, un futbolista americano, hijo del ex Balón de Oro George Weah, jugador del equipo anfitrión, alguien que estaba a punto de disputar un mundial en su propio país, y dijo públicamente que los precios eran demasiado altos, no en un desliz, sino en una declaración formada a los medios. Su seleccionador, Pochettino, respondió diciendo que él no pensaba en el precio de las entradas y que eso era cosa de FIFA. Esa respuesta generó su propio tsunami de críticas, porque cuando el entrenador del equipo anfitrión le dice a uno de sus propios jugadores que acaba de señalar algo que preocupa a millones de personas, que el tema no es de su incumbencia, lo que transmite es exactamente el tipo de desconexión que hace que la gente empiece a mirar a las instituciones con desconfianza. El fútbol no es solo un negocio para quien lo juega, y para Pochettino decir "yo no pienso en eso" en ese momento fue, como mínimo, una lectura muy pobre del momento. Hay otro elemento en todo este episodio que merece un segundo de atención y que pasó algo desapercibido. Cuando Weah hizo esa declaración, la reacción de parte de la prensa americana fue curiosamente defensiva con FIFA. Algunos argumentaron que un jugador profesional no debería pronunciarse sobre precios de entradas, como si opinar sobre el acceso de la gente a ver tu trabajo fuera cruzar algún tipo de línea. Eso me parece un síntoma de algo. El fútbol en Estados Unidos lleva décadas construyendo su legitimidad en un mercado donde los deportes son productos de entretenimiento con precios de mercado, y donde la idea de que un atleta cuestione la estructura comercial de su propio deporte resulta algo incómoda. Pero Weah no estaba pidiendo que le bajaran el sueldo, estaba diciendo que la gente que quiere verle jugar no puede permitirse las entradas. Eso no es política, es sentido común. Y el hecho de que esa frase, dicha por un jugador americano antes de un mundial en casa, no encontrara más eco institucional dentro de la propia Federación Estadounidense, dice bastante sobre hasta qué punto el discurso de la accesibilidad es retórica en este deporte. Se habla mucho de que el fútbol une al mundo, se habla menos de a qué precio. Luego está el Halftime Show, que podría parecer un detalle menor comparado con todo lo anterior, pero que ha generado un debate que toca algo más profundo que una actuación musical. FIFA anunció que la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Stadium, tendrá el primer espectáculo de entretiempo de su historia, encabezado por Madonna, Shakira y BTS, con Chris Martin de Coldplay como curador del cartel. El argumento a favor es comprensible, el Halftime Show del Super Bowl es uno de los eventos de entretenimiento más vistos de Estados Unidos. Incorporar esa lógica al Mundial tiene sentido si lo que quieres es capturar audiencias que no siguen el fútbol de forma habitual, especialmente en el mercado americano. Y los artistas elegidos no son casuales. BTS vuelve de un parón de casi 4 años con un nuevo álbum y una gira masiva. Shakira es autora del himno oficial del torneo y Madonna lanza un nuevo disco días antes de la final. Todo encaja demasiado bien como para ser espontáneo. Es una operación de entretenimiento planificada con precisión quirúrgica. Pero el argumento en contra también merece ser escuchado y no viene solo de puristas amargados. La final del Mundial es una de las pocas experiencias deportivas que no necesita que le pongan nada encima.
90 minutos, los mejores futbolistas del mundo, la tensión más extrema que produce este deporte. El descanso no es tiempo muerto, es parte del juego, forma parte de la arquitectura mental y física de un partido de fútbol. Llenarlo con un concierto, por muy espectacular que sea, manda una señal, lo quiera FIFA o no, que el producto por sí solo no basta, que el fútbol necesita Shakira para mantener la atención durante 11 minutos. En Europa y en Sudamérica, esa señal se ha recibido con bastante escepticismo, no porque nadie quiera a Madonna o a BTS, sino porque la sensación general es que este mundial ha sido configurado de arriba abajo para funcionar como producto de entretenimiento americano, y el fútbol en ese proceso ha ido quedando en un segundo plano. Hay un dato concreto que resume bien esta tensión. El halftime show de la final durará aproximadamente 11 minutos, según han confirmado fuentes del sector musical citadas por Billboard. 11 minutos para Madonna, Shakira y BTS, repartidos de alguna manera entre tres de los artistas más convocantes del planeta. La logística es casi imposible de imaginar, y sin embargo ahí estarán, en el estadio más caro de acceder en la historia del fútbol, ante una audiencia que habrá pagado entre 4.000 y 10.000 dólares por su asiento, transmitido a más de 1.500 millones de personas según las propias proyecciones de FIFA. Lo que resulta difícil de ignorar es la ironía de la situación. El mismo torneo que no pudo cerrar un acuerdo televisivo con India hasta 10 días antes del pitido inicial, que tiene hoteles vacíos en Seattle y en Boston, que generó una denuncia legal en Bruselas, que provocó que un jugador del país anfitrión denunciara públicamente los precios. Ese mismo torneo habrá construido el espectáculo de entretenimiento más visto de la historia del deporte. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y esa coexistencia es incómoda porque nos obliga a preguntarnos qué entendemos exactamente por éxito cuando hablamos de un evento de esta naturaleza. ¿Es éxito la audiencia? ¿El ingreso? ¿El acceso? ¿La experiencia de quien está en las gradas? Dependiendo de qué métrica uses, este mundial puede ser simultáneamente el mayor logro de la historia de FIFA y una de sus mayores contradicciones. Piénsalo un momento. El mismo torneo que ha tenido que rebajar los precios de los derechos televisivos en India un 60% respecto a lo que pedía, que ha generado una denuncia formal ante la Comisión Europea por sus precios de entradas, que tiene hoteles en las ciudades sede con reservas por debajo de lo previsto, que ha provocado que un jugador del equipo anfitrión salga a decir en público que las entradas son demasiado caras, ese mismo torneo va a estrenar el primer espectáculo de entretiempo de la historia de una final del Mundial. No digo que el uno cause el otro, pero hay una coherencia en todo esto. Es la coherencia de una organización que ha tomado decisiones mirando siempre al mismo horizonte, el mercado, la audiencia americana, la lógica del entretenimiento, y que al hacerlo ha generado fricciones en prácticamente todos los demás frentes. Lo más curioso es que esto no es nuevo. Qatar 2022 llegó precedido de 12 años de escándalo. Corrupción, derechos humanos, condiciones de los trabajadores, elección opaca de la sede, todo. Y cuando empezó el torneo, el fútbol se impuso. Marruecos en semifinales, Japón ganando a Alemania y España, Messi levantando la copa que le faltaba. Nadie recuerda las polémicas, todos recuerdan los goles. Y es posible, incluso probable, que lo mismo pase aquí, que el 12 de junio empiece el fútbol y todo lo demás desaparezca, que un gol de Mbappé en cuartos o una remontada imposible de alguna selección que nadie esperaba borre de un plumazo meses de polémicas, denuncias y negociaciones a última hora, porque el fútbol tiene esa capacidad, siempre la ha tenido, y el talento reunido en este torneo es, siendo honestos, suficiente para que eso ocurra. Pero hay algo que no desaparece aunque el fútbol sea extraordinario, y es la pregunta de ¿a quién pertenece realmente este deporte? No en el papel, no en los discursos de Infantino sobre el fútbol que une al mundo, en la práctica, en las decisiones concretas, porque lo que hemos visto en estos meses no es un accidente ni una mala racha, es un patrón. Un modelo que fija precios sin mirar a quien excluye, que negocia derechos televisivos sin tener en cuenta los usos horarios de los mercados más grandes del planeta, que estrena espectáculos de entretiempo en una final mientras deja a 1.400 millones de personas sin saber hasta 10 días antes si podrán ver el torneo. Todo eso convive con los 500 millones de solicitudes de entradas, todo eso convive con el discurso de la celebración global, y esa contradicción no se resuelve cuando empiece el fútbol, solo se pospone. Dentro de 4 años habrá otro mundial, y las decisiones que tome FIFA ahora, no las que declare, las que tome de verdad, van a determinar si este deporte sigue siendo de todos o se convierte definitivamente en un producto de lujo con millones de personas mirando desde fuera. Esa es la consecuencia real de lo que hemos analizado hoy. No es una polémica de temporada, es una dirección.
y las direcciones, si nadie las corrige, se convierten en destinos. ¿Tú crees que el fútbol puede seguir llamándose global si solo pueden vivirlo de verdad quienes tienen dinero para ello? ¿O ya hemos normalizado eso sin darnos cuenta? Déjalo en los comentarios, me interesa saber cómo lo ves. Y si este tipo de análisis te parece útil, suscríbanse a Análisis Global y denle like al vídeo para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente.